mañana, 17 minutos, está nuestro amigo Claudio Fantini, nuestro analista internacional. Decimos así porque siempre tiene la gentileza de atendernos. ¿Qué tal, Claudio? Lucas Amerizo, buen día. ¿Qué tal? Muy buenos días, Lucas. Un gusto saludarte. Igualmente, al margen de, por supuesto, tus consideraciones y tu conocimiento internacional, yo quiero compartir unos breves segundos con los oyentes lo que a nivel local y en la Cámara de Diputados, mientras el eje estaba puesto, obviamente, en la Ley de Financiamiento Universitario y en la emergencia pediátrica, marcó desde una banca el diputado Massot en relación a el posicionamiento argentino respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. Vamos a compartir unos instantes y por supuesto después te escuchamos a vos absolutamente interesados en tu opinión y sobre todo tu información. ¿Te parece? Dale, sí. Dale, vamos. Esta declaración es una declaración muy equilibrada, muy justa. Comienza de manera inequívoca condenando sin más a Hamás como organización, específicamente a los atentados terroristas del 7 de octubre, exigiendo la liberación inmediata de todos los rehenes que aún permanecen retenidos, la exclusión fehaciente de Hamás como un actor de un proceso de paz, la toma de la comunidad internacional desde las Naciones Unidas con la tutela y la coordinación del Consejo de Seguridad para forzar que Hamás entregue las armas y el poder a la autoridad palestina. Todos los elementos que desde siempre la mayoría de la comunidad internacional y la Argentina, de manera, insisto, coherente y sostenida a lo largo del tiempo, exigió y reclamó, están presentes. Lo que también está presente en esa declaración, que el presidente Milei y el canciller Huerta, inconfundiendo su propia agenda personal de afinidades con la agenda del Estado argentino, han rehusado apoyar. Lo que también exige es el cese de la ocupación del Estado de Israel, pero particularmente el gobierno del Likud, que es donde todos los que repudiamos el accionar de Israel ponemos el énfasis. No lo ponemos ni en el Estado de Israel, ni mucho menos en el pueblo de Israel. Lo ponemos en un gobierno llevado adelante por criminales de guerra y genocidas supremacistas que tienen mucho más en común con Joseph Goebbels que con Isaac Rabin. Bueno, ahí está, ¿no? Creo que ya es evidente el posicionamiento del diputado. No sirve de disparador para la charla, Claudio, porque es un diputado con un posicionamiento en la banca del Congreso criticando al gobierno argentino. De todos modos, vale el antecedente para saber, efectivamente, ¿este gobierno se ha desmarcado de lo que era una política de Estado internacional en relación a cómo gestionar estos conflictos? Sí. Yo personalmente creo que el discurso de Nicolás Massot fue equilibrado y justo, ¿no? Igual que la resolución que habían planteado en Naciones Unidas Francia y Arabia Saudita, y Argentina votó en contra. Yo creo que Argentina se está apartando de una tradición que ha tenido frente a este tema. Siempre votó en concordancia con la mayoría abrumadora de los países. Esta vez quedó a contramano de la mayoría abrumadora de los países, porque rechazó una moción que brega por la aplicación de la solución de los dos estados. Y hay que decir, Lucas, que la solución de los dos estados es la que se desprende de la resolución 181 de Naciones Unidas, que fue aprobada en 1947 y en virtud de la cual existe Israel y debiera existir un Estado palestino, ¿no? Eso es casi la ley fundacional de Israel, aquella votación de Naciones Unidas en favor de la resolución 181. Esa resolución se cumplió en parte. En 1948 David Ben Gurión dejó fundado el Estado de Israel, pero los países árabes fueron, no Israel, sino los países árabes, los que impidieron que la resolución 181 se aplicara en su totalidad, porque ellos no reconocían ni al Estado judío que nacía, ni a un Estado palestino. Para
Egipto, para Siria, para el reino hashemita de Jordania. Palestina eran territorio de esos países árabes. El norte tenía que ser de Siria, el centro de Jordania y el sur todo de Egipto. No reconocieron al Estado, a los palestinos como nación prácticamente hasta la guerra de 1973, la tercera guerra que Israel le gana a los estados árabes, y tras la cual los estados árabes renuncian a la guerra ejército contra ejército y apuestan a la OLP, a la Organización para la Liberación de Palestina, liderada por Yasser Arafat y por el movimiento Al-Fatah. Bueno, como fuere, yo creo que la solución de los dos estados es la solución justa. Correcto. Y me parece que tanto la moción planteada por Francia y Arabia Saudita como el discurso de Massot en el Congreso son equilibrados y justos en la medida en que parten de repudiar a Hamás. Parten de dejan o separan Israel de Netanyahu. O sea, el dedo acusador por crímenes de guerra va contra Netanyahu y un gobierno, por cierto, extremista, como el que encabeza, pero deja en claro que jamás debe desaparecer, que como propuso en julio la Liga Árabe, jamás debe entregar sus armas y desaparecer, y no puede ser parte de un gobierno palestino, de un Estado palestino. Jamás no puede ser parte de nada. Correcto. Esto lo agrego yo, jamás es quien diseñó la estrategia de sacrificar al pueblo gazatí para estigmatizar a Israel. Y Netanyahu está siendo funcional a esa estrategia, por cierto, siniestra. Bien, Claudio, excelente repaso de lo que significa y lo que ha tomado como decisión el gobierno. Ahora, Weerten y Milei, digamos, ¿tienen conciencia que están apoyando solamente al Likud y a Netanyahu y no al Estado de Israel cuando arrecian sospechas y elementos de prueba muy fuertes que podrían desembocar en crímenes de genocidio, nada menos que contra un gobierno como el de Israel? Así es, y este gobierno llevará por siempre la culpa de haber puesto a Israel y al pueblo israelí, a la nación israelí, bajo la sombra de la palabra genocidio. Ese gobierno sale y mueve los lobbies en el mundo para ponerle el rótulo de antisemita a todo aquel que repudie la guerra tal cual la está planteando Netanyahu. Así como es inadmisible repudiar solo a Netanyahu y no a Hamás, Hamás tiene que ser repudiado, si se quiere incluso más, porque fue quien diseñó la estrategia de que su pueblo sea masacrado para estigmatizar a Israel. Bueno, yo creo que en eso estamos viendo una situación muy clara. Las estadísticas hablan por sí solas. Con el 80% de la infraestructura edilicia demolida, lo que quede de población palestina va a tener que dejar ese territorio. Por lo tanto, en los hechos es una limpieza étnica que incluye masacres a mansalva y demasiadas. Este es el crimen de Hamás y de Benjamín Netanyahu. Claudio, ¿es tan el nivel de alineamiento del gobierno nacional con Estados Unidos que se pronuncia de esta manera, rompiendo políticas de Estado durante décadas? Porque en realidad también hay que tener en cuenta que Estados Unidos volvió a vetar la resolución de la ONU que estaba planteando el cese del fuego en la Franja de Gaza. Bueno, yo creo que los alineamientos de Javier Milei no son con Estados Unidos y con Israel, son con personas
con los que él se siente ideológicamente cercano. Donald Trump es ultraconservador como Javier Milei, por eso Javier Milei está alineado no con Estados Unidos, sino con el gobierno ultraconservador de Donald Trump. Del mismo modo, creo que no está alineado con Israel. Javier Milei está alineado con el gobierno ultraconservador que encabeza Benjamín Netanyahu en coalición con partidos ultrarreligiosos. Yo creo que los alineamientos de Milei son personales, ¿no? Por eso en este caso hace que el país tome en una votación de Naciones Unidas una posición que no creo que sea la del país, pero estoy seguro obviamente que es la de Javier Milei, incluso siendo esa resolución problemática y contradictoria para el reclamo argentino, el histórico reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Islas Georgias del Sur y las Islas Sandwich del Sur. Por Bien. eso esto es hizo que el país votara según lo que piensa él, no según lo que piensa el país. Está claro, Claudio. En tiempos de radio te agradecemos un montón. Llegamos hasta aquí. Podríamos seguir escuchándote, pues es un placer realmente y un privilegio tenerte al aire como siempre. Te dejamos un abrazo enorme. Muchísimas gracias. No, el agradecido soy yo, Lucas. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Claudio Fantini, nuestro analista internacional. Un lujo que nos damos. 10 de la mañana, 29 minutos. Residencia Asistida San Jorge. Protección.